Muy bien. Buen día, hermanos. Permítame hacer propia una brevísima oración que está en el Salmo 80, 19, que dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. También hoy, leyendo un pasaje de Proverbios, encontré este consejo que nos dice Proverbios 6, 20 hasta el 23, dice: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Yo no tengo en este momento ni padre ni madre, pero Dios se vale de otros instrumentos humanos para recordarme, para recordarnos, bueno, a todos, sus mandamientos y sus enseñanzas, que tienen esta cualidad de ser lámpara y luz para nosotros. Así que con esto en mente, quiero compartirles, mejor dicho, algo que nos habló, repasar un poco lo que nos dijo Jorge 2 veces este año. Tuvimos, y lo podemos escuchar todas las veces que queramos, cuando nos compartió esta palabra con el título de Proclamen Guerra. Yo recordar esto y compartir digamos, unas reflexiones que encontré respecto a una de las armas espirituales que contamos todos y que lo usamos y lo utilizamos. Porque aquí yo paro con lo que repaso, lo que nos dice Jorge, y nos recuerda que nuestra guerra es espiritual. Quería remarcar algunas cosas que él nos dijo en aquella oportunidad. La última vez fue en octubre, y que nuestra guerra es espiritual. Por lo tanto, tenemos que para este tipo de guerra usar armas espirituales, que, como dice en Corintios, son poderosísimas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y estas armas, desde luego, son armas, las armas espirituales con que contamos son precisamente la palabra de Dios y la oración. Y dentro de la oración, quería reflexionar algo, como les dije, o compartir unas reflexiones con respecto a la adoración y a la alabanza en consecuencia, porque están muy ligadas entre sí. Así que esa es mi intención, recordarles, refrescarme también a mí con respecto a estas cosas que en este año, como dijimos,
fue muy rico y abundante en cuanto a palabra de Dios. Tuvimos esta gloriosa oportunidad de que Dios nos hable con bastante frecuencia a través de tantos hermanos, que físicamente sería imposible tenerlos, digamos, en forma presencial aquí con nosotros, pero gracias a Dios por la tecnología que nos permite al menos escucharlos en forma virtual, pero muy real, muy real. Y esto es de apreciar y de dar gracias a Dios. Bueno, lo que nos dijo Jorge en aquella ocasión comenzó hablándonos lo que dice Joel 3, 9, 11. Dice: proclamen esto entre las naciones, declaren guerra santa, convoquen a los valientes, acérquense y acudan todos los hombres de guerra. Hagan espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Diga el débil: soy valiente. Apresúrense y acudan todas las naciones de alrededor. Congréguense allá. Haz que desciendan allá tus valientes, oh Señor. Y esto está un poquito ligado con lo que hoy el Señor me dijo, esta bellísima oración del Salmo 80, versículo 19, dirigencia a Dios como Dios de los ejércitos. Bien, repaso lo siguiente. En el Salmo 24:1 se declara que de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y todo lo que en él habita. Él es el dueño, en consecuencia, por ser el creador y por ser el que sustenta, es decir, que mantiene todo el universo, y en particular nuestro planeta Tierra. En otra parte, dice que Jehová sostiene las columnas, es decir, el fundamento de este planeta, a pesar de que nosotros, seres humanos, somos pésimos administradores de lo que Dios nos ha dado para que podamos disfrutar y gobernar y atender y administrar. Bien, pero Dios sigue siendo el dueño, sencillamente porque Él creó todo y porque Él lo sustenta. Bien, pero aquí aparece, cuando Dios crea al hombre, desgraciadamente tenemos el fatídico capítulo 3 de Génesis, cuando Satanás, que es homicida desde el principio, tentó e hizo que el hombre pierda la condición, el privilegio de vivir en gracia y vivir en la presencia de Dios. Y allí concretó lo que él solamente sabe hacer: hurtar, matar y destruir. Todo esto Jesucristo lo desenmascara, lo pone en evidencia en el Evangelio de Juan. Bueno, lo que dañó Satanás afectó lo más valioso que Dios creó, que es al ser humano, que es a toda la humanidad. Desde luego, afectó al hombre, a la mujer, al matrimonio,
la familia, los hijos, los pueblos, las naciones, a la humanidad toda. Y sigue en ese propósito. Él es el inspirador de la ideología de género. Él es el que hace ver a lo que Dios condena como algo que tiene derecho, como el LGBT. Él es el que inspira a que se maten niños y de alguna u otra forma se sigan matando no tan solamente niños, sino a todos, digamos, siempre ha inspirado el matar, ¿no? Él es el instigador y si es posible destruir. Pero bien, lo más valioso que Dios creó, Satanás logró afectarlo. Y en el capítulo 3 de Génesis hay una descripción de cómo fue todo eso, cómo se dio. Bueno, efectivamente, nosotros no somos producto de la casualidad ni del Big Bang. Somos hechuras de Dios, porque Él nos hizo, como dice en el Salmo 100, y no nosotros a nosotros mismos. Fuimos creados para Él, como dice en Romanos 11:36, cuando dice de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y entre eso nosotros. Y que fuimos creados por amor, para que le conozcamos a Él y que al conocerle le amemos y le glorifiquemos. Y fuimos creados con propósito, para formar con la humanidad toda una familia eterna, que tiene esta característica, que es eterna, de muchísimos hijos que sean semejantes a su Hijo, sean conforme al perfecto modelo, su Hijo. Y que podamos disfrutar felices eternamente con Él y seamos para el alabanza de su gloria. Bueno, lo que logró Satanás al principio con Adán, pretendió reiterar, hacer lo mismo con Jesús, el segundo Adán. Y fue tan descarado, podríamos decir, que le ofreció algo que nadie se lo dio, simplemente él lo hurtó. Y a cambio de eso le exigía a Jesús que le adore. Y él iba a brindar todo, absolutamente todo. Y Jesús fue al instante, lo rechazó y le dijo que se vaya de él. Y le recordó que solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El único que merece adoración es Dios. Ninguna criatura, ni Satanás, merece ser adorado. Sin embargo, los seres humanos tenemos esa mala inclinación de adorar y exaltar a las criaturas antes que al Creador. Bueno, efectivamente, Satanás le estaba mintiendo descaradamente a Jesús, diciendo que a él le fue dado. Y no le fue dado, nadie le dio, simplemente él lo hurtó.
fue muy sagaz. Le usurpó el dominio que el hombre tenía en consecuencia de todo lo creado, porque antes de la caída el hombre tenía, el rey sigue siendo Dios, pero el hombre en la tierra era el virrey, el segundo en la autoridad. Y esto lo reafirma en Génesis 1, 27, 30, y después también en Génesis 9, del 1 al 3, a pesar que entre uno y otro está en el medio de la caída, ¿no? Bien. Lo cierto es que el hombre se sometió a las insinuaciones, a la tentación de Satanás. Satanás cuestionó la palabra de Dios, puso peros, le dio una interpretación errónea de lo que Dios había dicho. Y el hombre aceptó. Y así estamos ahora. Por la desobediencia de un hombre, o sea, de Adán, todos los descendientes de Adán fuimos constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Aquí depende, no somos automáticamente constituidos justos. Nosotros tenemos, al ser confrontados por Dios, tenemos que manifestar, tenemos que invocar a Dios y arregladas las cuentas con Él, se restablece la relación que tuvo el ser humano en el comienzo. Bueno, si se cuestiona todo esto, como de hecho se cuestiona, porque todas las mentiras que Satanás esparció y constantemente las da a conocer, todas sus mentiras, lo primero que hace es cuestionar la palabra de Dios, cuestionar lo que Dios dice, como lo fue con Adán. Y bueno, la misma forma de actuar es hasta el día de hoy. Bueno, el hombre, al abrirle la puerta a Satanás, lo hizo a través de su pecado. Y efectivamente el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí tenemos una respuesta o algo que siempre nos hace pensar a todos, que nosotros pecamos sencillamente porque somos pecadores. Por el hecho de nacer pecadores, no podemos hacer otra cosa que pecar. Hasta que esto se puede cortar, hasta que Cristo nos confronta y nosotros con toda libertad decidimos cambiar de amo. Y gracias a Dios porque tuvimos ese glorioso momento de lucidez en que hemos decidido cambiar de amo. Y cualquier ser humano lo puede hacer hasta que todo este tiempo se acabe, hasta el final de los tiempos. Todo ser humano tiene la oportunidad de restablecer su relación con Dios en Jesucristo. Bueno, Satanás fue homicida desde el principio
y sometió al imperio de la muerte a toda la raza humana. Y Jesucristo precisamente vino a revertir todo esto. Él participó de carne y sangre. Fue 100% Dios y fue 100% hombre. Y eso lo puso en condiciones para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud. Esto se logró en la cruz. Ni bien Juan el Bautista vio a Jesús, él declaró, él profetizó diciendo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y gracias a Dios porque este Cordero fue inmolado y el pecado del mundo ya fue quitado en la cruz. Esto lo hacemos para nosotros sencillamente creyendo en Él, diciéndole: amén, Señor. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú nos has redimido en la cruz. Y nosotros, en nuestra propia realidad, en nuestra propia vida, podemos comenzar a experimentar su redención, el perdón de nuestro pecado, según las riquezas de su gracia. Jesucristo reconcilió consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Pablo proclama en Colosenses 2:3-15 que Dios nos dio vida, y este es un pasaje que leerlo y releerlo todas las veces que pueda. Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando absolutamente todos nuestros pecados. Y dice así este pasaje: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesucristo dijo: consumado es, allí vimos que vemos caer al que era fuerte, vencido por uno mucho más fuerte. Jesús venciéndolo a Satán, como dice el himno. Y es por eso que Jesucristo puede decir, al finalizar en Mateo 28:18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Hijo de Dios, mediante su muerte y resurrección, rescató lo que Adán había perdido, el señorío sobre la tierra. Recuperó lo que era de Dios. El Padre le había dicho: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y eso está en el Salmo 2, del 7 al 8. Y eso se hizo realmente efectivo. Efectivamente, el Hijo de Dios redimió en la cruz a todos los hombres, a todas las mujeres, a todas las familias, a todos los pueblos y naciones. Entonces podemos deducir aquí que hay un elemento más por el cual Dios es el dueño. Las dos razones eran: la primera era porque sencillamente Él es el creador, y la segunda porque es el sustentador. Y esta obra redentora concretada
es porque Él es el Redentor. Por 3 razones ahora Dios es el dueño absoluto de todo. Y bueno, aquí a todo lo que Él rescató, a todos los que Él rescata, los involucra en una tarea, a que colaboremos en el operativo rescate. Y bueno, en esta tarea tenemos que dejar bien en claro quién es nuestro enemigo. Y esto lo aclara bastante en Efesios 6, 10 al 13. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Esto lo hemos escuchado mucho, pero roguemos a Dios que esto cada vez sea, digamos, lo veamos con mayor claridad. Que nuestra lucha es espiritual y nuestros enemigos son espirituales. Nuestros enemigos no son los que dicen ser de la ideología de género. Tampoco son los ateos, por ser personas de carne y hueso. Ni son los musulmanes, ni los LGBT, ni los narcotraficantes, ni los gobernantes y empresarios corruptos. Dicho sea de paso, los gobernantes y empresarios corruptos pertenecen a salen de algún lado, salen de los pueblos a los que pertenecen. Así que quiere decir que también los pueblos, las naciones están corruptas. Y de allí surgen los gobernantes, los líderes en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, no son las personas. Y a mí me pasó algo. En cierta ocasión, el otro día, justo estaba viendo que se estaba armando una concentración frente a la legislatura y digamos, fue una reacción carnal. Le digo, ¿por qué fue carnal? Porque no lo miraba con simpatías a estas personas que eran los que abogaban por el aborto, es decir, los que pertenecen a los pañuelos verdes, cosas por el estilo. Y tuvo mal de mi parte, confieso y me arrepiento, ¿no? Yo los tendría que haber mirado con misericordia, como Dios los mira, porque no son mis enemigos. Sí, yo decía, bueno, pobre, esta gente no entiende nada, pero bueno, tengo que mirarlo con misericordia, no con lástima. Si lo miro con lástima, estoy mal, ¿eh? Estoy muy mal. Y yo andaba rayando por ahí. Y justo pasé y volví a pasar de vuelta de por ahí, y justo una pequeña llovinita los disolvió. Así que el problema no son ellos, el problema son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. El príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, esos son nuestros enemigos. Y bueno, lo cierto es que todos estos influyen, operan en las personas y tratan de inculcar mentiras tras mentiras. Esto lo hizo Satanás siempre, y los que son
adeptos o, digamos, son subordinados a él como lo son los demonios. Toda clase de mentira ha sembrado en la mente de las personas. Una amplia variedad. Él efectivamente es el que engaña a las naciones. Y la Biblia habla del anticristo y de los anticristos. ¿Qué es el anticristo? Es todo lo que se opone a Cristo, a la verdad revelada por Dios. Y nos sigue diciendo Jorge, el anticristo desde el primer siglo engañó a Israel, convenciéndolos de que Jesús no era el Mesías, el Cristo, a la nación de Israel. Luego engañó a los musulmanes diciéndole que Jesús no es el Hijo de Dios, que Dios no puede tener hijo y que el mayor profeta de Dios es Mahoma. Y están convencidos. El anticristo hoy está engañando a las naciones de Occidente, dice de las Naciones Unidas, queriendo imponer en la sociedad la validez de la ideología de género, de matrimonios homosexuales y de que es legítimo ser homosexual, transexual, divorciarse, practicar el aborto libre y cosas por el estilo. Se dice que aún algunos pastores evangélicos están en esta corriente. Mamita querida, ¿cuántos se han apartado de la verdad? ¿Cuántos se han apartado de la verdad? Y así que yo he visto serían 32 años, tuve en mis manos las conclusiones de un congreso a muy altísimo nivel, de una denominación muy grande, antigua, en donde por pocos votos, hace 32 años, ¿no? Por pocos votos no se aceptaron en el ministerio a los que tenían otra orientación sexual, porque de esa forma lo expresaban. Y evidentemente era cuestión de tiempo. Del 88 hasta ahora, 32 años después, ni siquiera me pongo a investigar. Ya sé en qué ha terminado. Los fieles, los que se mantuvieron firmes en esa denominación, algunos murieron y vinieron, y el enemigo nuestro, que es mentiroso desde el principio, siguió inculcando esa mentira. Y no viene al caso de decir qué denominación, porque en esa denominación hay verdaderos hijos de Dios. No viene al caso. Y así que, bueno, todo, es decir, Satanás con su mentira no cesa, ¿no? Y hoy Satanás impone en todas las naciones la injusticia social, aprovechando la codicia, la avaricia del ser humano para que haya tanta desigualdad, que haya cada vez más pobres y que la diferencia entre los pobres y los ricos sea cada vez más grande. Todas estas mentiras, todas estas injusticias son las que nos toca vivir en este tiempo. Y efectivamente no tan solo dicen que hay una estadística donde se dicen cuáles son las naciones más corruptas. Son muchas, muchísimas. No se escapa ninguna nación. Hay una que son un poquito más, otro un poquito menos, pero después de tanto en tanto se descubren cada arreglo, cada cosa que asusta, la verdad, ¿no?
asusta. Muchos se llenan la boca hablando de los pobres, pero ellos se siguen enriqueciendo. No importa el color político, ¿no? Desgraciadamente. Y desgraciadamente son muy pocas las honrosas excepciones. Y uno se tiene que remontar a varias décadas atrás para encontrar algún gobernante que más o menos es salvable, ¿no? Pero el progresismo llegó a todos los ámbitos, a todas partes, y esto no tiene miras de cambiar. Bueno, y esto lo comparte Jorge como para tener una idea de cómo viene la mano, ¿no? Entonces, es importante reiterar esto hasta el cansancio. Nuestros enemigos no son los de la ideología de género, ni los ateos, no son los musulmanes, ni los LGBT, ni los narcotraficantes, ni los gobernantes. Nuestros enemigos, reitero, son las potestades, los principados, etc. Bueno, aquí se nos dice también que nuestras armas son espirituales, como lo afirma en 2 Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estas armas son la palabra y la oración. Y yo, como les dije, quería compartir algunas reflexiones que encontré dentro de la oración, respecto a la adoración. Y alguien lo describe así, de esta manera. Adorar es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios. Es alimentar la mente con la verdad de Dios. Es purgar la imaginación con la belleza de Dios. Es abrir el corazón al amor de Dios. Es dedicar la voluntad al propósito de Dios. Esto lo expresó un hermano de algunas centurias atrás que se llamaba William Temple. Adorar es experimentar la realidad, tocar la vida. Reparemos en esto que dice tocar la vida. Tocar la vida. Es conocer, sentir, experimentar a Cristo resucitado. La mayoría de la gente apenas si conoce, ¿no? Al Cristo histórico. Pero otra cosa es conocer al resucitado. En nuestra nación, que se dice ser cristiana, y que no sé, ¿por qué dice ser cristiana? Porque aún en su constitución se lo menciona a Dios y hace referencia a Él cuando se expresa invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Yo creo que va a haber que cambiar ese preámbulo, porque se está diciendo, eso dice el preámbulo, pero las leyes no condicen con el preámbulo. O condicen. Lo que se pretende hacer ahora, bueno, digamos, desde el 83 para aquí se aprobó el divorcio, se hizo ley el divorcio, con miles y un argumentos, pero Dios no estaba de acuerdo. No sé qué Dios se ha invocado
cuando se hizo la Constitución allá en el 1853. Pero no es el Dios verdadero. Bueno, decíamos que adorar es conocer, sentir, experimentar a Cristo resucitado. Es como si penetráramos en la gloria de Dios. Y mucho mejor es decir, es ser uno invadido por esa gloria. Eso es adorar. En la palabra de Dios se nos dice que el Padre busca con insistencia adoradores que tengan esta característica, que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces cuando adoramos correctamente, es una respuesta nuestra a la iniciativa de Dios. Dios es que siempre toma la iniciativa. Y lo es con respecto a esto también. La adoración es nuestra respuesta a las proposiciones del amor del Padre. La esencia de la adoración está en la expresión que dice en espíritu y en verdad. Y cuando esto se da, se enciende en nosotros. ¿Cuándo se enciende en nosotros? ¿Cuándo esto se hace realidad en nosotros? Cuando el Espíritu de Dios toca el espíritu humano. Y esto lo sabemos por experiencia, la mayoría de los que estamos hoy reunidos. Cuando Él toca nuestro espíritu, notamos una diferencia tremenda. Notamos que algo glorioso se está dando en nuestras vidas. Por eso, algunos hermanos en algún momento clamaron a Dios y dijeron: Señor, basta que tú nos toques. Tan solamente eso queremos. Si tú nos tocas, todo cobra vida, se produce un milagro en nosotros. Así que tengamos bien presente esto, que es imposible adorar a Dios a menos que su espíritu toque nuestro espíritu. Hay muchas cosas que nos ayudan en la adoración. Una es el canto, la oración, la alabanza. Todas ellas nos pueden conducir a la adoración. Pero la adoración es mucho más que estas cosas. Porque la adoración se da cuando nuestro espíritu está siendo encendido por el fuego de Dios, por el fuego divino. Cuando el Espíritu de Dios toca nuestro espíritu, las formas, la liturgia, todo eso no tiene sentido, es muy lo fundamental, la clave. Y esto es gracias a Dios porque esto se da en nuestras vidas. Es cuando Él toca nuestras vidas. Él toca nuestra existencia. Todo lo demás es de valor secundario. Y hay una canción que hace tiempo que cantamos todos, de Danilo Montero, y que hoy sencillamente se lo subí para que nos acordemos. Aquella canción que dice: hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que deberían ser eternidad. Y eso se da, y lo describe muy bien Danilo Montero, cuando el espíritu de él toca nuestro espíritu. Puede ser que ahora estemos algunos un poco fríos, un poco indiferentes, un poco pensando en otras cosas y no en lo que yo trato de compartir. Pero si hay una cosa que necesitamos, es que en este momento
Dios en su misericordia nos toque. Y efectivamente, no hay otro que merezca adoración. Y es increíble cómo el ser humano tiene esa tan mala inclinación de adorar cualquier cosa menos al Dios verdadero. Así que, y Dios lo dijo no tan solo en Mateo, que está registrado en la tentación que registra Mateo 4:10, sino, 4:10, no sé si digo bien, sino también, bueno, ya en Éxodo, cuando se declaran los 10 mandamientos, hay una expresión muy, muy clara, muy fuerte, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si todo lo demás es idolatría. Precisamente la esencia de la idolatría consiste en tener pensamientos de Dios que sean indignos de Él. Y esto lo afirma un escritor cristiano que varios estamos descubriendo últimamente, que se llama A.W. Tozer, con Z. Y aquí veo que cómo encajan las cosas, ¿no? A nosotros, precisamente este año, tuvimos varias semanas concentrados en lo que son los atributos de Dios. Y vimos que bueno que es, qué sabio que es tener un conocimiento adecuado de Él. Por algo Dios nos embarcó en esta tarea a todos. Y esto es de mucho provecho, porque es fundamental, porque no tan solo nos podemos adorar a una imagen, un material, una estatua, qué sé yo, una figura, sino también podemos adorar en nuestra mente teniendo un concepto erróneo a un Dios que no es, desfigurado, nada que ver con lo que Dios ha revelado con respecto a sus atributos en su palabra, ¿no? Así que eso siempre va a ser bueno, repasarlo, verlo, para estar bien seguro de que estamos adorando al Dios verdadero. Yo creo que ha sido muy bueno que este año nos hayamos concentrado en eso. Y sintetizando un poco todo esto que hemos visto acerca de Dios, de su naturaleza, de lo que Él es y de lo que Él hace, nos lleva a expresar lo que alguien en algún momento dijo, maravilloso es Él. Y podemos decir, Señor, la verdad que Él es más que maravilloso. Nuestro castellano queda pobre al calificarte a ti. Y seguimos diciendo, Pastor amado, Rey de los siglos, Dios omnipotente, y empezamos a mencionar algunos de sus atributos. Bien. Gracias. Veo que aquí se van encajando las cosas, ¿no? Una cosa se va completando con la otra, van concordando. Y aquí se hace muy evidente, ¿no? Que en cuanto a sus atributos, hemos visto su infinita sabiduría y en su conocimiento, cómo conoce todas las cosas. Nos hemos maravillado en lo insondable de su misericordia y amor. También nos dimos cuenta cuán profunda, cuán penetrante es nuestra pecaminosidad al compararla con la notable, la notable diferencia de la radiante santidad de Dios. También nos dimos cuenta de nuestra inestabilidad
que se hace muy patética, ¿no? Cuando vemos y advertimos la plenitud de Dios. También hemos entendido que su gracia nos lleva a entender también nuestra culpa. Tenemos que adorar a Dios por lo que Él es, pero también por lo que Él hace, por su bondad, por su fidelidad, por su justicia y misericordia. En cuanto a su bondad, por tomarle como ejemplo nada más, no solo está registrada en la palabra de Dios y en la historia, sino también está registrada la biografía que aún no concluyó de nosotros. Nosotros que vivimos ahora, que somos de carne y hueso. Esa bondad se hizo notable en nuestras vidas. El salmista dice: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. El problema es nuestra memoria, nuestra frágil memoria. Es bueno, es muy saludable acordarse de su bondad y de sus múltiples beneficios. Acordarse con nombre y apellido de aquellas personas que a través de la vida nos han favorecido. Yo lo hago con mucho gusto, acordándome de profesores, aún me han enseñado en la vida, han hecho aportes en mi vida. Y cuánto más me acordar de aquellos que me llevaron a los pies de Cristo. Y gracias a Dios que este hermano aún vive. Tiene 88 años, un año menos que Wences. Wences también es una vida que nos marcó, que nos sigue marcando. Es decir, Dios se valió de tantas cosas, de tantas vidas, de tantas personas para bendecirnos. Aquí lo veo a Hugo Torres. ¿O acaso no tenés buenos recuerdos de Chachín, Hugo? ¿Cuántas veces te predicó Chachín? Excelente, excelente, de toda la familia. Doña Esther, principalmente, que me hizo conocer los caminos del Señor. Fue mi madre. Así que, es decir, nuestra vida está grabada con el sello de Dios y usando a nuestro favor tantas personas, ¿no? Bueno, todo esto nos tiene que llevar constantemente y un montón de cosas más, ¿no? A adorarle a Él. La adoración tiene que ser constante, vivir en la presencia de Dios. Y hay una cosa muy que hay que tener, y esto lo dice después de desplegar todo lo que expresa en la carta a los Romanos del 1 al 11. ¿Qué dice Dios aquí? Termina el 11, versículo 36, diciendo: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Gloria por los siglos. Amén. Y engancha todo lo que dice de esta manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis a Dios, que es nuestro culto racional, que bien podríamos decir que es nuestra adoración a Él. Así que aquí nos invita directamente a que rendir culto a Dios es adorarle a Él, es cultivar nuestra relación con Él, es hacer que nuestra relación con Él cada vez sea mejor, se desarrolle plenamente. Por dos cositas más quiero decirles antes de terminar.
Hay que tener en cuenta una cosa. Todos hemos sido llamados a servirle a Él. No perdamos jamás de vista las prioridades. Antes que el servicio es la adoración. Antes que el servicio es la adoración. Es más, el servicio tiene que ser una consecuencia de la adoración. Si primero servimos, y esto me lo dijeron muy clarito, me acuerdo más de una vez, yo no lo entendía, y ahora me estoy acordando que cómo me costó entender esto. Primero tenés que servir a Dios, se me dijo. Después, ver la necesidad del prójimo. Pero primero servir a Dios. ¿Por qué? Porque pienso que eso nos da una perspectiva correcta. Y empezamos a ver cómo Dios ve a los demás. Y a conocer, y a empezar a tener la mente de Cristo. Y vamos a ser eficientes. Esto es importante porque si primero servimos a los demás y después ministramos a Dios, vamos a caer en la idolatría. Y eso es lo que va a tratar el enemigo de nuestras almas. Que primero sirvamos a los demás. Y en segundo plano, servir a Dios. No, eso no anda, no funciona así. No funciona así. Así que atenti a esto, que es yo creo que es una observación muy sabia de quien hizo todas estas reflexiones. En nuestra vida se debe remarcar la alabanza, la acción de gracias y la adoración. El servicio, vuelvo a decir, fluye de la adoración. Al invertir esto, cometemos idolatría. La actividad puede llegar a ser enemiga de la adoración. Y aquí lo dice claramente, lo dice en todas partes, pero un lugar más donde lo expresa con claridad es en Ezequiel 44:15, donde Dios exige que se le ministre a Él. Tengamos bien presente esto. Una última cosita que quisiera aportar es cómo nos tenemos que preparar para la adoración. Y esto debe ser no tan solo en momentos especiales que Dios nos habla. ¿Cuántas veces fuimos a encuentros a veces muy caseros? Me recuerdo cómo íbamos años de los fines de la década del 80, íbamos a unos encuentros muy de entre casa, muy sencillos, en Río Seco, pero íbamos con una gran expectativa de que Dios, necesitamos ser consolados, necesitamos ser mimados por Dios, necesitamos mucho de Dios, y sabíamos que allí Dios iba a manifestar. Así que no íbamos, bueno, vamos a ir a un retiro, no, teníamos sed de Dios y del Dios vivo. Y efectivamente, Dios no nos defraudó. Y así, experiencias similares a esta, creo que todos hemos tenido o tuvimos. Tenemos que tener esa santa expectativa. Había un hermano hace mucho tiempo que remarcaba mucho de esto, de que cuando venimos a Dios tenemos que hacerlo con una santa expectativa, de que Dios nos va a hablar. Bueno, Dios nos puede hablar en un encuentro como este, donde es algo más público, pero no perdamos de vista nuestros encuentros personales, privados, en secreto, que todos tenemos que tener diariamente con Dios. Y efectivamente, cuando esto ya forma parte, es un hábito en nosotros, nos pone en condiciones para adorarle como corresponde, ¿no? Es decir, poner toda nuestra parte.
no sé cuántos retiros, muchos de nosotros han ido a muchísimos retiros, salvo los que hace poco se han convertido. Pero quizás en ese retiro faltaron cosas, hubo algunas carencias, pero carencias físicas, pero en lo espiritual, y yo creo que ninguno salió defraudado, nadie sale defraudado, porque se cumple aquí una ley espiritual, que lo expresa muy clarito Santiago. Él nos aconseja, acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Y efectivamente, cuando uno va con expectativa, es decir, nos acercamos a Él, efectivamente Dios se acerca a nosotros y salimos siempre más que contentos, más que satisfechos. Esto es una forma muy práctica de practicar la presencia de Dios constantemente. Dios en su palabra nos prometió estar con nosotros cuando como mínimo haya 2 o 3 reunidos en su nombre. ¿Qué es reunidos en su nombre? Es tener esa santa expectativa de Él, que Él se va a manifestar. Y eso, ojalá que alguito pueda aportar. Así que si practicamos su presencia en privado durante la semana, oyendo su voz, a leer su palabra y obedeciéndola, esto hace posible que Dios se manifieste. Y como decía, si esto lo hacemos en privado, en público se va a hacer muy notable. Aún esto se da no tan solo cuando estemos físicamente, sino aún se da cuando lo hacemos de esta forma, ahora en forma virtual, por Zoom. Y el otro día Alfredo se acordó de algo que se dio en medio nuestro, que mientras estábamos en una reunión, un hermano recibió bautismo del Espíritu Santo, así que Dios no tiene ningún problema. Así que gracias a Dios porque Él es real y se hace real en nuestras vidas. Cuando estamos así como hoy, reunidos, porque estamos expectantes de Él, no de lo que Alberto o quien fuere le toque compartir, estamos expectantes de Él, a pesar de quien comparta. Dios, nos potenciamos en Dios y Dios se manifiesta, a pesar con nosotros o aún a pesar de nosotros. Y esto es mucho más que psicología de grupo. Los que entienden de estas cosas y también conocen las cosas espirituales van a estar muy de acuerdo. Esto es mucho más que psicología de grupo. Esto dice es una interpenetración divina. Dios va mucho más allá de lo que conocemos y entendemos. Y es la verdadera coinonía. ¿Qué es la verdadera coinonía? Una profunda comunión interna en el poder del Espíritu. Nosotros podemos estar juntos, como dice, pero no en armonía. Pero cuando experimentamos la verdadera comunión, que es la que se da cuando Cristo se hace real en medio nuestro, ahí tenemos efectiva coinonía, una real coinonía. Y por eso dice el salmista que
Qué bueno es ver a los hermanos juntos y en armonía. Hoy estamos juntos, con limitaciones. No nos podemos tocar, pero cuando estamos en un mismo espíritu, Dios se hace real. Y ojalá que hoy Dios se haga real. Así que quería que esta arma poderosísima que tenemos con digamos, con la adoración, la pongamos, no dejemos de estar en esto. Y les comento un testimonio, algo que sucedió hace mucho tiempo, en los tiempos buenos de algún momento, en donde creo que tal vez Pablito sea el único que quede, Mabel y yo, y no sé. Hace mucho tiempo andábamos alquilando de aquí para allá, le hablo de década del 70. Y nos terminó el alquiler y alguien nos alquiló una casa en la Subiría, al 1500, en una esquina. Y bueno, lo único que sabíamos hacer en las reuniones era alabar y adorar al Señor. Así que no nos dimos cuenta, sin querer, fuimos testigos y hasta hemos sido protagonistas, los que estuvimos en aquella época, de algo notable. Resulta que esta casa no se podía alquilar para nada. No se podía alquilar. Porque decían que allí había manifestaciones diabólicas y una serie de cosas raras. Y nosotros, cuando fuimos ahí a ese lugar, a esa esquina, ni sabíamos de eso, porque capaz que si sabíamos no lo alquilábamos. La cosa es que se lo alquiló y se terminó el alquiler. También todo llega a su fin, ¿viste? Se terminó el alquiler y después nos enteramos que por qué no nos seguía alquilando más. Porque claro, nosotros pagábamos un alquiler, no digo modesto, pero el dueño de casa se dio cuenta de que la podía alquilar por mucho más. ¿Pero cómo es eso? Antes no se podía alquilar, fuimos nosotros y después nos echan prácticamente, porque a él no le era rentable. Pero, bueno, ahí nos dimos cuenta que antes no la podía alquilar porque había manifestaciones raras. Y en los grupos caseros, en todos lados, alabamos a Dios, adoramos a Él. Nosotros, sin darnos cuenta, estábamos, entre comillas, limpiando espiritualmente esa casa. Y nunca más hubo manifestaciones raras en esa casa, después que nos fuimos nosotros. Y ahí vemos el arma poderosa que tenemos en la adoración. ¿No? Así que después nos dimos cuenta que nos han usado para que limpiemos espiritualmente y diemos el lugar, ¿no? Y efectivamente fue así, ¿sí? Fue así. Pero lo importante es que Dios fue glorificado. Más allá que la gente lo reconozca o no lo reconozca. Esa es otra cosa. Pero que Dios es real, es real. ¿Cómo sería de tremendo la presencia de Dios que tenía el apóstol Pedro o el apóstol Pablo? En el caso de Pablo, dice que le pedían la ropa de Pablo y se la llevaban a los enfermos y inmediatamente eran sanados, porque había virtud en la ropa de él. Y en el caso de Pedro, dice que ni siquiera la sombra de Pedro pasaba y ya se sanaban las personas. Pero porque vivían constantemente en la presencia de Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos almas más que poderosas en Dios. Y sigamos utilizando, hagamos lo que sabemos hacer. Alabemos, le demos gracias. Y
Y de alguna forma, a través de esa forma, de ese estilo de vida, vamos a bendecir a otros. Y sigamos centrados en la palabra, ejercemos en nuestro ministerio firmes y adelante, dice el himno antiguo, ¿no? Huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Así que adelante, hermanos. Usemos plenamente todas las armas espirituales que tenemos en Dios. Hoy en alguna, en esta sola, que es la adoración, la alabanza, la acción de gracias. Dios nos bendiga y nos siga guardando en este tiempo. Y Él sea glorificado en nuestras vidas, en medio nuestro. Amén.